les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Creemos nosotros que es importante mantener la continuidad aún en un escenario tan complejo y tan delicado bajo el cual está sumido nuestro planeta. Sin embargo, en la Cátedra Jorge Rosell ya tenemos confirmados para las próximas fechas a los profesores Roberto Carles de Argentina, Gerardo Saúl Palacios Pamanes de México y a la profesora Iracema Vilches de Venezuela, a los fines de generar una mayor interacción, inclusive hasta sobre el escenario que tenemos de estos aspectos técnicos o de reprogramación de las videoconferencias. Es necesario que estemos interconectados en el grupo Telegram. ¿Cómo lo hacemos? Bien por intermedio del mensaje que semana a semana nos va llegando por parte del equipo Universitas Fundación a nuestros correos, o simplemente si hasta el día de hoy no te ha llegado el mensaje, apúntanos tu número de teléfono, bien por intermedio del chat de la aula virtual de Zoom, o bien por intermedio de la fanpage de Universitas Fundación a nivel de Facebook. La intención es trascender más allá de la Cátedra Jorge Rosell, que se convierta en un verdadero espacio académico más allá de las videoconferencias. Asimismo, es necesario que nos digas si estamos o no en el espacio correcto, si estamos o no en el camino correcto. Con lo cual, tanto a nivel de nuestras redes sociales, a nivel de Instagram, como a nivel del Facebook, de Universitas Fundación, tenemos tanto la historia como una encuesta abierta respecto a este proyecto académico. Si verdaderamente consideramos importante la opinión o tu opinión como participante semana a semana. Asimismo, agradecemos la paciencia y la tolerancia que han tenido inclusive los ponentes pasados que hoy se están interconectando y por supuesto la gran expectativa que hay sobre el disertante de hoy, el profesor Luis Fernando Tocora López, desde Colombia, quien viene a profundizar sobre los discursos y las políticas en materia de drogas. Dicha ponencia presentará como alcance quizás tapizar cada uno de los discursos existentes en materia de drogas respecto a la historia en esta materia, desde el discurso racista de la colonización, el discurso moralista del positivismo, el discurso médico de la enfermedad, pasando por el discurso bélico y por último el discurso política de la narcoguerrilla o el narcoparamilitarismo. Asimismo, contrastar y profundizar sobre las políticas en la materia de drogas desde la represión penal como la única respuesta posible, la guerra a la droga como segunda tipología de política, la guerra de baja intensidad, por último, el antiprohibicionismo abolicionista y la política de reducción del daño. Nuestro disertante de hoy es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Cali, posee estudios de posgrado en Política Criminal de la Universidad de París, Instituto de Derecho Comparado, ha sido becario del Gobierno Federal de Canadá y becario del Gobierno de Estados Unidos a nivel de la Defensoría Pública de Miami. Tiene 3 semestres en el doctorado de Filosofía, doble titulación, Universidad del Valle y Universidad de Paris Saint-Denis. Dentro de su experiencia profesional, ha sido comisario de la Policía Municipal, ha sido juez penal, tanto municipal como juez penal ordinario del Circuito de Cali y el Valle, ha sido magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, Valle del Cauca, y presidente del Tribunal Superior de Buga. Asimismo, funge como miembro electo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPET, como director del capítulo Colombia. Dentro de su experiencia docente, ha sido llamado como profesor invitado en diversas cátedras de pregrado en algunas de las universidades, entre las cuales podemos resaltar universidades de San Buenaventura, Libre de Cali, Central de Tulúa. Dentro de los posgrados que ha sido instado con invitaciones, tenemos en las áreas de Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Medellín, Libre de Pereira, Norte de Barranquilla, Libre de Cali y otras. Asimismo, no solo en el ámbito nacional de su país de origen, sino también a nivel del exterior ha sido profesor invitado tanto en diversas universidades, en el caso de Venezuela, Universidad Católica del Táchira en el posgrado de Derecho Penal, así como el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México como profesor invitado en el posgrado y desde la Universidad de Panamá para dictar el curso de actualización en Derecho Penal y Criminología. Ha sido profesor invitado al doctorado en el caso de la Universidad Central de Venezuela y al doctorado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por último, se ha desempeñado durante su trayectoria académica como autor de diversas obras y artículos relacionados con el área del derecho penal, política criminal, drogas y derechos humanos. Como ha sido autor de numerosas publicaciones
no bibliográficas por intermedio de periódicos. Profesor Luis Fernando Tocora, bienvenido nuevamente a este espacio académico. Gracias, profesor. Gracias. Agradezco y felicito al Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, al Colegio de Abogados del Estado Lara y a la Academia de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales de Venezuela, como a la Fundación Universitas, este escenario que han creado de tipo digital, virtual, para convocar a la Academia Latinoamericana. Nuestro tema es el de las políticas y los discursos en materia de drogas, un tema tan medular en la vida de nuestros países en estos últimos años. Las políticas en la materia han sido objeto de mucha crítica y finalmente uno puede decir que esas políticas han sido un fracaso para el mundo y para la región. El prohibicionismo ha demostrado que antes que solucionar los problemas, los agrava. Ha aumentado el consumo, ha prohijado la creación de organizaciones criminales, ha permitido la erosión de los derechos fundamentales en muchos países, sobre todo de la periferia, pero también incluso en los países de consumo como los Estados Unidos, y ha desperdiciado una cantidad ingente de recursos que bien podrían haber ido a parar a la educación o a la salud, con efectos favorables para que los jóvenes se distrayeran un poco de esas actividades de consumo de drogas o de distracción, de ocio o de adicción. La ONU misma, en sus informes últimos, ha reconocido el fracaso de esas políticas y, sin embargo, de una manera muy cándida, habla de tratar de alcanzar o de lograr un mundo libre de drogas. Esto es una proclama hueca que no ha encontrado ninguna viabilidad dentro de las políticas de la ONU. Lo que ha hecho es dilapidar unos recursos importantes, auspiciar las intervenciones militaristas en muchos países y estigmatizar a grandes sectores de la población pobre que han ido a parar a las cárceles por el mero consumo o por tráficos menores de droga. Vamos a empezar con el acápite de los discursos. Los discursos son construcciones ideológicas y verbales con los cuales se ha legitimado la prohibición, la intervención en los diversos países y la represión en general. Vamos, en primer lugar, a hablar del discurso colonial que es traído por los conquistadores, luego colonizadores en los países de habla hispana, discurso que parte de una cosmovisión de etnocéntrica, eurocéntrica, de superioridad de la raza europea y, por supuesto, como correlato, la inferioridad de la raza amerindia. Ellos consideraron salvajes a los nativos de América y dentro de ese anatema consideraron que sus consumos, por ejemplo, el de la hoja de coca, era un consumo diabólico, era parte de la hechicería y de la idolatría de estos pueblos. Por eso prohibieron el consumo de peyote, el consumo de la hoja de coca y el del vino que fue aportado por ellos. Pero cuando descubrieron que la hoja de coca era un estimulante físico, lo encontraron funcional a su proyecto de explotación de la mano de obra para abrirse
espacio en estos países. Entonces, levantaron la prohibición y regularon ese consumo destinado al manejo de esa mano de obra. Todo esto al mismo tiempo que en los países centrales se estaba gestando la prohibición global. Esta es una de las primeras legislaciones globales en el mundo. De tal manera que al comienzo del siglo pasado, ya llevamos un poco más de 100 años, se hicieron las primeras convenciones internacionales que prohibieron el opio. Este opio fue una legislación contra la etnia china en los Estados Unidos, en la medida en que los chinos llevaron el opio a Norteamérica, que a propósito fue implantado en la China por los británicos con aquella historia de la guerra del opio. Los norteamericanos pudieron perseguir a los amarillos, a los chinos, a partir de esta prohibición del opio, cediendo a las presiones de los sindicatos blancos norteamericanos que reclamaban las plazas de trabajo que los chinos habían ocupado para sí, porque se aproximaba la recesión del 20. Igualmente, luego se han producido unas legislaciones contra la cocaína que pretendía perseguir a la población negra de los Estados Unidos. Y más adelante, en los años 20, se produce una legislación antimarihuana que enfocaba su campo de acción sobre los trabajadores mexicanos emigrantes que habían llevado esa hierba a los Estados Unidos. Finalmente, la mitad del siglo pasado, la segunda mitad y parte de este, la legislación contra las drogas es una legislación contra los negros y los latinos, eventualmente contra blancos de los países del este o blancos pobres de los Estados Unidos. Pero esto es una cosa fácil de constatar cuando se visita las cárceles en Estados Unidos y cuando se consultan las estadísticas de las diferentes instituciones, pero también principalmente en los textos que escriben los scholars norteamericanos sobre el sistema penal racista de los Estados Unidos. Luego, aquí estamos viendo cómo está claramente marcado el racismo de las legislaciones de droga. Luego tendríamos que hablar del discurso positivista, que es un discurso que existió para todo el derecho penal. Un discurso moralista sobre la mala vida, la conducción de la vida indebidamente, como las personas que el positivismo juzgaba como personas desviadas, las llamaban una escoria social, un cáncer social, y de ahí surgía el estereotipo del criminal. Las leyes de vagos y maleantes constituyen un ejemplo concreto de esa taxonomía positivista, lombrosiana, de la mala vida, de la desviación, de las personas marginales, de los outsiders, como dicen los anglosajones, y entre ellos, claro está, los consumidores de droga, que en algunos países llaman hoy desechables. Todo un mundo de los bajos fondos, esa especie de infierno del Dante, donde se lanzan, donde se empujan las personas que el sistema excluye por falta de oportunidades de trabajo y de educación, es lo que se propone el positivismo borrar a través de su intervención predelictual, su anticipación al delito, pescando sospechosos, estigmatizándolos, estereotipándolos, colgando sobre sí etiquetas, tal como lo estableció la teoría criminológica del labeling approach, para marcarlos socialmente. En tercer lugar, tenemos el discurso médico. Cuando los jóvenes norteamericanos
empezaron a conformar gran parte de la población consumidora de droga, jóvenes de clase media, ya los norteamericanos no veían con buenos ojos la consecuencia de la represión penal y, por supuesto, la categorización de estas personas como delincuentes. Entonces empezaron a plantear la política o la alternativa del tratamiento psicosocial, de la desintoxicación, de las terapias de recuperación, de la rehabilitación. Un nombre muy ligado a la política de la nueva defensa y la vieja defensa social y de los diversos matices del positivismo para todo el espectro de los crímenes, que son básicamente delincuencia convencional, excluyente de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, estos jóvenes consumidores debían ir a parar a los centros de tratamiento médico, ese movimiento de juventud contestataria, de hippies, de beatniks norteamericanos. En cuarto lugar, tenemos el discurso o la teoría de la guerra a la droga. Un discurso bélico que impuso una estrategia. Y no es una metáfora que se llame un discurso bélico o una guerra, porque fue una militarización. No es una metáfora que se haya dicho que es una guerra contra la droga, que Nixon, el presidente de entonces de los Estados Unidos, haya dicho o haya declarado una guerra contra la droga. Es una realidad porque los militares entran a formar parte activa de la persecución penal de la droga. De tal manera que en Bolivia, por ejemplo, se hicieron muchos operativos contra el campesinado con la participación de cuerpos de marines y de SEAL, como llaman, en los campos o en las montañas bolivianas para perseguir los pequeños cultivos o los laboratorios de narcotraficantes. No es gratuito mirar del otro lado la hipocresía, la doble moral de estos regímenes y de estas políticas, donde, por ejemplo, en Bolivia se recuerda la dictadura del general García Meza y la de Hugo Banzer, imponiendo o favoreciendo la prosperidad de las grandes organizaciones criminales. Igualmente, los Estados Unidos hacen una intervención militar en Panamá con 24,000 soldados, mientras que los panameños pusieron 7,000 muertos. Todo para sacar al general Noriega, que había sido un antiguo socio de la CIA y que ahora había desviado sus afectos hacia los regímenes de izquierda y también se oponía nacionalistamente a la a la permanencia de la base militar Howard en la zona del Canal de Panamá, así como la resistencia de los Estados Unidos a la entrega del Canal de Panamá. Igualmente se recuerda la intervención en Nicaragua con el coronel Oliver North en el affair o el escándalo de los contras, que fueron financiados, estos contras fueron financiados con negocios del narcotráfico. Finalmente podemos hablar en Afganistán de la expulsión del ejército soviético por parte de los revolucionarios o nacionalistas afganos, entre los cuales se contaba a Osama Bin Laden, que después sería tristemente célebre por ese bárbaro atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Sigamos con el discurso político. Un discurso ligado a la teoría o la doctrina de la seguridad nacional, en el que se pretende, después de la caída del muro de Berlín en el año de 1990, utilizar como caballo de Troya la política de combate a la droga. Los agentes de la DEA
en gran parte reemplazan dentro de esta nueva visión a los agentes de la CIA. Ya no es tan frecuente ver agentes de la CIA en estos países, en provecho de la participación de los agentes de la DEA, intervencionista, por supuesto. Ronald Reagan dio uno de los grandes espaldarazos a esta política de la seguridad nacional con ayuda militar que fue a parar a la selva del Chapare en Bolivia, o al Valle del Guayaga en Perú, o a la Sierra Nevada, Santa Marta en Colombia. Gran peso de esta represión lo sufrían los pueblos primitivos de América, en esos Andes majestuosos, pero también sufridos de nuestra América, de cuyas venas abiertas nos hablara Eduardo Galeano. Y finalmente podemos hablar del discurso económico, un discurso que en parte surgió de los mismos narcos, de las mismas organizaciones o carteles de la droga, para decir que esto no era inmoral, que lo que le dolía a los Estados Unidos era la plata, el dinero que salía de los Estados Unidos, que se perdía para los norteamericanos, el déficit de divisas que muchos ministerios de Hacienda captaban tributariamente para legalizar estos dineros. O sea que los primeros lavadores de activos en América Latina fueron los ministerios de Hacienda, que se hacían los de la vista gorda con unas grandes cantidades de dinero, que aplicaban políticas tributarias de amnistía para capturar estos dineros. Y también podemos contar allí con el paralelismo de los paraísos fiscales en el Caribe, en el cual gran parte de los capitales norteamericanos tienen que ver, y por supuesto de otros países también, por ejemplo, europeos. Esa política o este discurso hablaba de golpear económicamente a las mafias, destruir su poder, y en ese orden de ideas podemos entender lo que fue y lo que ha sido la lista Clinton para intervenir en empresas fachadas o empresas que de alguna manera, siendo legales, se hayan relacionado con las empresas de los narcos. Algo muy típico dentro de las políticas de bloqueo norteamericano cuando se hacen por otras razones. Con esto estamos redondeando lo que son los discursos, lo que han sido los discursos que legitiman, impulsan y refuerzan la represión de la droga en nuestros países. En cuanto a las políticas, en primer lugar, hablamos de la represión penal como única respuesta en la medida de una política fundamentalista, dogmática, satanizadora de cualquier actividad que tenga que ver con las drogas. Y dentro de esa perspectiva podemos asociar las teorías criminológicas de Law and Order, derecho y orden o ley y orden, la de las ventanas quebradas, las ventanas rotas, broken windows, o la de la cero tolerancia, zero tolerance, que caracterizaba o caracterizó la política del alcalde Rudolph Giuliani en Nueva York. Esa política que pretendió ser exitosa, pero que algunos detractores o muchos detractores han dicho que se trató de una mera traslación demográfica o espacial en cuanto al delito en Manhattan, trasladado hacia otros condados ante la limpieza de la calle 42 o con el cruce con Octava, etcétera, que era un lugar completamente permisivo. En esta teoría de la represión total, de la cero tolerancia, se considera que hay que empezar a actuar incluso antes de que se cometan los delitos, calificando las meras faltas de educación o lo que llaman las incivilidades como conductas a perseguir para que no progrese el comportamiento de estas personas hacia el delito.
algo completamente criticable, dudoso y que aumenta todo el espectro de represión de una sociedad. Todo esto desde una visión maniquea en que se plantea una visión absolutista del bien y del mal. Unas personas que son amantes de la virtud, no pecadoras, impolutas, impecables, y unas personas que son perversas, degeneradas, viciosas, etc. Esto es algo completamente religioso, completamente metafísico, podría decirse, y ha servido para estigmatizar la pobreza, estigmatizar la emigración, dar alas a la xenofobia, etc. Una segunda teoría es la de la guerra a la droga, política, que también lo fue teoría. Esta war on drugs fue catapultada por Nixon en 1971 dentro de esa ideología norteamericana tan típica de catalogar los enemigos. Este era el enemigo público número uno, como lo fue Al Capone o como lo fue Dillinger. Entonces, en este caso fue la droga, con relación a la cual había que hacer esa guerra, lanzar los ejércitos y los operativos militares. Eso se expandió un poco por el mundo y llegamos a ver con asombro en Río de Janeiro los helicópteros artillados disparando sobre las favelas tan reconocidas en el mundo, alrededor de las playas de Ipanema, de Copacabana, etc. Y las ayudas militares dentro de esta política de la guerra a la droga, que se tasan siempre en cantidades inmensas de dólares, generalmente no son más que ayudas o ventas de armamento excedente, armamentos residuales que tienen que deshacerse los norteamericanos por la renovación técnica y material de sus arsenales. Los asesores eran generalmente boinas verdes y marines de los Estados Unidos. En fin, toda una política que Reagan calificó de amenaza letal para la seguridad nacional a la droga y lanzó contra ella entonces todo el ejército más poderoso del mundo en operaciones como la del horno explosivo en Bolivia, Blast Furnace, que fue la intervención de soldados del ejército norteamericano con soldados del ejército boliviano en el campo frente a los humildes campesinos que sembraban matas de coca desde hace 500, 700 años y que las seguían vendiendo con el aval del Estado. Colombia también tuvo un papel allí. Cuando Ecuador cerró la base aérea de Manta, la base que le habían prestado los norteamericanos con un gesto de dignidad y de soberanía, Colombia ahí mismo ofreció las 9 bases aéreas que tiene para las posibles, digamos, correspondencias, aterrizajes, apoyos a las naves aéreas de los norteamericanos. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una jurisprudencia que la honra y la enaltece, dijo que esa ley era inconstitucional en la medida en que las competencias para prestar esas bases, para admitir a un país extranjero en las bases militares colombianas, era competencia del Congreso de la República y no del Poder Ejecutivo. Finalmente, tenemos en esta política el caso de Costa Rica, país pequeño que se jacta de no tener ejército, pero que permite fácilmente la entrada de 99 navíos, 205 helicópteros, 10 aviones de combate, 1.797 oficiales norteamericanos y 14.000 soldados para perseguir la droga en un país de un área tan reducida en el año 2010. No entiende uno qué fueron a hacer semejante ejército, qué fue a hacer semejante ejército en un país que se prenda de pacífico y de civilizado como el que más en Centroamérica.
Una tercera tesis es la guerra de baja intensidad. La guerra de baja intensidad utiliza un principio de los marxistas, la combinación de todas las formas de lucha. En efecto, utiliza los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un apoyo de estas guerras de baja intensidad, pero lo son en otros tiempos también para definir el mundo, para definir eso de la bondad y de la maldad, para definir la verdad, para definir tantas cosas. Quien tiene el medio de comunicación tiene el poder del saber. Recordemos a Michel Foucault, quien hizo de este binomio, uno de los principales objetos de estudio de su filosofía. En esta guerra de baja intensidad también se apelan los bloqueos económicos, a las desertificaciones por la droga, por las políticas de droga o por las políticas de derechos humanos, calificadas desde la Secretaría de Estado norteamericana. Igualmente, se utiliza el servicio de inteligencia como medio de espionaje de estos países, que viene desde arriba con los satélites y desde abajo con los agentes de espionaje. Asesorías militares que ya hemos dicho en qué sentido se dan. Acciones cívicas que implican a los ejércitos para atender en consultas médicas o actividades aparentemente benéficas. Manipulación de las visas para entrar a los Estados Unidos, como la que pasó con la del presidente Ernesto Samper de Colombia, acusado de haberse financiado en su campaña a la presidencia de la República con dineros del cartel de Cali. Toda esta guerra de baja intensidad también constituye un caballo de Troya para luchar y mantener el patio trasero de los Estados Unidos alineados con dicho país. Es una guerra de militarización en los cuales se trata de ganar la guerra a la droga, o se trató de ganar la guerra a la droga con esa campaña amplia de diferentes frentes, pero que no tuvo ninguna o mayor prosperidad. En cuarto lugar, tenemos el antiprohibicionismo abolicionista. Esta es una política propuesta desde Europa e implementada en gran parte en esos países, destinada a que se legalice la droga, a que se despenalice la droga. No significa necesariamente que se deje en el aire ese tema. Significa que no se quiere controlar solamente a través del instrumento penal, que se despenaliza para mejor controlar, con las pretensiones de reducir el consumo, de atender los casos límites de transmisión de enfermedades graves, de suicidios y de destrucción de la vida de tantos jóvenes y de tantas personas. Ante el fracaso de las políticas que vienen desde los años 50, 60, muchas organizaciones sociales prohibieron, y en particular la Liga Antiprohibicionista, prohibieron o pidieron la legalización. Mucho más cuando miraban la experiencia de la ley seca norteamericana, que los mismos norteamericanos recogieron porque estaban volviendo una carnicería a su país, pero no aprendieron de allí. El fracaso de estas políticas se basaba en el aumento del consumo, en el aumento de la producción, en el robustecimiento de las poderosas organizaciones criminales que podían rivalizar con el poder del Estado, en los daños colaterales que generaban enfermedades, que generaban corrupción, que generaban violación masiva de los derechos humanos. Pero para el Estado es más fácil tener cárceles. Es más expedito ese recurso a decir que todo se soluciona con cárcel. Las cárceles están a reventar. Pero si vamos a ver en los países nuestros y en los Estados Unidos, que es el primer país
en población carcelaria en el mundo, nosotros veremos que la mayoría de la gente está presa por delitos contra la droga o contra la salud, es decir, a través del consumo o del tráfico de drogas. ¡Qué ignominia! Apresar, condenar, encerrar a los jóvenes por consumo de drogas cuando una sociedad se jacta del consumo de whisky, del consumo de alcohol en general, del consumo de cigarrillo. ¿Con qué autoridad censuramos esa conducta de los jóvenes? Eso está en el núcleo de la política antiprohibicionista, que es fundamentada en una ideología abolicionista. Ellos podrían incluso alegar que por principios están en contra de la criminalización de la droga, porque precisamente quienes consumen whisky, quienes consumen cigarrillos, el diabético que consume azúcar está yendo contra su salud, pero ese es problema de él, si se destruye o se cuida. Igualmente podrían alegar los que consumen drogas tal aseveración. Ahora, contraalegan que estas personas realizan delitos, hurtos, violaciones, lesiones personales u homicidios, bueno, ellos tienen que responder penalmente por esas otras conductas, pero no por el consumo en sí de la droga. Finalmente, tenemos la teoría de la reducción del daño. Ante la esterilidad de la teoría antiprohibicionista, de las políticas antiprohibicionistas que se hicieron parcialmente en Europa, porque ustedes saben que en Holanda, por ejemplo, se atienden a los consumidores de droga que tengan problemas en las mismas calles, etc. La teoría de la reducción del daño recoge en gran parte las banderas de la prohibición, pero deja de lado aquellas metas absolutas, multisonantes o altisonantes sobre lograr la prohibición total. Reducir el daño de la droga, pero también reducir el daño de la criminalización o de la penalización o persecución penal de la droga. A través de medidas pragmáticas, a partir de reformas. En cambio de revolución, buenas son las reformas que reduzcan el consumo, que haya programas sanitarios y programas de desintoxicación que incluyan sustancias como la metadona, control de la sobredosis, evitar los contagios de enfermedades como el SIDA, la hepatitis, etc. Crear centros de acogida, suministrar jeringas, reducir la violencia, sobre todo la violencia policial y la violencia de las organizaciones criminales. Y en fin, toda una serie de crímenes conexos que han dado lugar a que la sociedad se haya sentido cada vez más amenazada e insegura por un leviatán que ha sido creado prácticamente por la criminalización, por el Estado, porque antes de esto había consumo de drogas, pero era algo marginal, era algo de grupos, no era este consumo masivo y este mercado universal que se expandió en América, en Europa, en Asia, en Australia u Oceanía y en África actualmente. Esto no existía, pero la ganancia exorbitante que ofrece es lo que ha dado lugar a que no haya poder que contenga ese tráfico, que contenga ese negocio y que la lucha o la guerra contra la droga haya sido una lucha perdida y que todas las insistencias en políticas radicales en esta materia no hayan sido más que una estupidez y un fracaso. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Fernando Tocora, por su gran participación. De seguida vamos a dar inicio a la fase de preguntas y respuestas. Nos contacta desde Chile Víctor Jara. Lo primero que nos transmite es felicitar a las instituciones involucradas por continuar con este proyecto académico, pese a la situación de pandemia que afecta al mundo.
La pregunta, profesor Luis Fernando. La dosis personal de consumo generalizada a través de una tarifa legal no es un abuso en contra del consumidor, cuya dosis debe ser fijada individualmente con los exámenes respectivos. ¿Su opinión, profesor? Perfectamente se puede hacer. Sería lo más justo, lo más compaginado con la realidad que el juez trata de judicializar. Eso es algo que la medicina ha dicho que es de carácter individual. Generalizarla es ir contra ese fenómeno fáctico. Gracias, profesor. Siguiente, la amiga Alicia Juárez desde México indica, profesor Tocora, pareciera que desvirtúan las reglas del mercado desde Europa y Estados Unidos al achacarle a los países latinoamericanos la culpa de que se consuma droga en esas regiones del primer mundo, pues se dice que tal consumo es debido a la oferta cuando las leyes del mercado indican que depende de la demanda. Se consume porque piden la droga, no porque la ofrezcan. ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, esta es una vieja discusión y ofrece dos teorías como responsables del mercado, o mejor, del fenómeno de consumo de droga masivo. Y es una teoría es que es la oferta, la producción, que exista en el mercado esa droga, y la otra es que exista una demanda. Históricamente, nosotros y muchos estudiosos hemos detectado que incluso los primeros cultivos se hicieron, por ejemplo, los de marihuana en la Guajira colombiana, a partir de norteamericanos que llegaban a proponer ese cultivo. Igualmente pudo suceder en el norte de México. Es decir, esto surgió un poco de esos grupos que decíamos que eran marginales, excepcionales, que de pronto se reunían en la bohemia de las grandes ciudades y que de pronto fueron necesitando más droga. Y sobre todo en el caso de la juventud norteamericana, contraria a la guerra del Vietnam, a la violación de los derechos civiles, al autoritarismo institucional y familiar, fue que de pronto se empezó a crear una demanda por la evasión, para la evasión, una demanda de unas sustancias que permitieran a los jóvenes escaparse de esa realidad que los horadaba y los ultrajaba. Gracias, profesor. Nos pregunta la amiga Gabriela Chaurio desde Venezuela. Profesor Tocora, ¿considera usted posible que los delitos relacionados al tráfico de drogas pudiesen ser amnistiados? Gracias. Creo que en el caso de una política de legalización de la droga, primer punto, debe hacerse coordinadamente de manera internacional. Si un país legaliza la droga unilateralmente, puede verse en problemas no solamente políticos, sino de control en la medida en que la realidad de otras partes de ilegalización o de criminalización pueden perturbar su tranquilidad, digamos. Uruguay ha legalizado el consumo de droga, es solo el consumo, y eso está perfecto. Eso es lo que deberían haber hecho los países desde hace mucho tiempo, porque el consumidor es una víctima de los traficantes, de la realidad, de la injusticia, lo que quieran. Pero el consumidor no es un delincuente. Piensen ustedes en sus hijos cuando los pueden sorprender con un cigarro de marihuana debajo del colchón. ¿Creen ustedes, amables audiencia, que sus hijos son delincuentes por eso? ¿Que sus hijos son unos perversos por eso? ¿Que deben ser llevados a prisión, sometidos a la aberración escatológica y violenta de una prisión pestilente y creadora de delitos? Desde luego que no. Eso es una monstruosidad, llevar a los chicos a las cárceles por eso. Yo considero que si de pronto se llegara a esa utopía de la legalización, prácticamente utopía en este momento,
Se puede amnistiar los delitos de tráfico, pero no los homicidios, ni los delitos cometidos de corrupción política, las extorsiones, toda esa gama de delitos colaterales que las mafias cometen, incluso no solamente las mafias, sino los gobiernos en connivencia con ellos para captar parte de sus dineros para su bolsillo personal, esos no deberían condonarse, no son posible amnistiarlos. Gracias, profesor. Siguiente pregunta, Johnny Ojeda desde Venezuela, y agradece la opinión del profesor Tocora en lo siguiente. ¿Las drogas es un problema de salud pública o de marketing de las grandes élites? Entendiendo cualquiera de sus posturas, ¿considera que se debe legalizar? ¿Su opinión, profesor? Bueno, en gran parte el tema de la droga es un tema de salud pública, pero también tiene otras connotaciones. Hablaban de marcas, ¿no? No sé en qué sentido lo dice la persona que pregunta, pero no podemos oírla, ¿cierto? De todas maneras, yo soy partidario de la legalización. Es decir, eso no es una solución en el aire, eso es una solución que tiene que ser acordada, estudiada, planificada y tiene que dar cuenta de la justicia también dentro de ese programa o plan de acción. La justicia me refiero a que las organizaciones criminales han cometido muchos delitos de homicidios, de lesiones, de coacciones indebidas, de violaciones, de peculados, de burla de la voluntad democrática de los países. Todo eso tendría que rendir cuentas ante los pueblos y ante los estados. Gracias, profesor Luis Fernando. Siguiente pregunta. Nos contacta el amigo Roger López desde Venezuela e indica lo siguiente. ¿Se ha establecido el tráfico de drogas como delito de lesa humanidad? ¿Cuál es su opinión? No creo que se haya establecido como delito de lesa humanidad, ¿no? Eso es un comercio ilegal, penalizado, pero no puede llevarse al rango de lesa humanidad, creo yo, es mi opinión. Gracias, profesor. Siguiente pregunta, Arlene Barrios desde Venezuela. Felicidades, profesor Tocora. Siendo clara la necesidad de reformas en las políticas de drogas en pos de mejorar la justicia social en Latinoamérica, ¿cuáles serían los primeros pasos y cambios coherentes legales en el proceso de esta materia? ¿Su opinión, profesor? Los primeros pasos son atender a las personas que sufren por esos consumos. Las personas viciosas, adictas, deben encontrar en la sociedad, en el Estado, lugares donde las puedan atender, donde les puedan dar una mano, donde las puedan ayudar, porque todos podemos cometer un error. Este sería un error en cuanto al cuidado de su salud. Otra cosa es cuando uno es un traficante, ya no está atentando contra su propia salud, sino contra la salud de los otros. En ese caso, debe operar la represión, por lo menos en una primera fase de legalización. Lo que primero debe atenderse es la despenalización del consumo, que increíblemente todavía es delito en muchos países y abarrota las cárceles de esos países. Habría que atender también estos daños colaterales que se producen con las jeringas o los instrumentos que se utilizan para el consumo de droga, que se comparten para el consumo de droga. Tengan ustedes en cuenta lo que está sucediendo ahora con el coronavirus y verán que estas personas que tienen poco dominio o poder sobre su voluntad pueden estar fácilmente cayendo en contactos o en contagios porque la compulsión al consumo es tan fuerte que no para muchas veces en ese tipo de reservas. Habría que tener en cuenta igualmente a los campesinos de Colombia, de Perú, de Ecuador y de donde sea, de Bolivia, que se han visto obligados a cultivar coca, marihuana u otras plantas de donde se extraen las sustancias psicoactivas porque el Estado ha destruido prácticamente la agricultura dentro de unas políticas neoliberales
que compran los productos, que importan los productos alimentarios a estos países pobres, subsidiados por los gobiernos de Estados Unidos o de otros países. Eso no es liberal. Eso está malamente llamado liberal. No es el liberalismo manchesteriano que ofrecía dejar el juego, dejar abierto el juego de las reglas del mercado. Allí un Estado que subsidia el trigo, que se va a terminar exportando a México, está atentando contra los campesinos de la región que van a competir en desventaja y después van a ser perseguidos por los aparatos policivos o militares por estar cultivando o por estar entrando en la comisión de una conducta típica penal. Gracias, profesor. Rápidamente, Carlos Cuica nos contacta por Facebook desde su tierra, desde Colombia. Lo primero que indica, felicidades al profesor Tocora, he seguido su trabajo en materia de drogas desde hace tiempo. Deseamos ponentes de altura como este en la cátedra Jorge Rosell. La pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted acerca de la despenalización del comercio de la droga? Para algunos, la única manera de vencer el narcotráfico. ¿Su opinión, profesor? En parte ya lo he dicho, pero lo preciso. Esto puede ser un proyecto que tiene que ser global. Casi que así mismo como la criminalización fue global y partió de las convenciones internacionales de La Haya sobre el opio o la última de Viena en 1988, algo así. Asimismo, deberían estos países plantearse, si no quieren seguir en el absurdo de perseguir algo que en cambio de reducir se acrecienta, que en cambio de terminar le da vuelo, le da alas para que crezca y que crezca perversamente, deben sentarse los países en las sedes internacionales a ver cómo empiezan, probablemente de manera gradual, paulatina, a decriminalizar esto. Porque esto dije que trae unos graves problemas de justicia, por ejemplo, de manejo logístico, etcétera, de infraestructura de salud, y eso no puede fácilmente de la noche a la mañana. Gracias, profesor. Siguiente pregunta, David Terán desde Miami, Florida. La guerra por la amapola, entre paréntesis indica heroína en el Medio Oriente, creó un nuevo fenómeno de salud pública en Estados Unidos por el consumo en las calles de la heroína y las clínicas del dolor. Igualmente, la presencia en Colombia de bases militares después del Plan Colombia crearon una multiplicación exponencial de sembrar y producir. Parece que las intervenciones militares tienen en común el aumento exponencial de tráfico y consumo en Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene usted, profesor? Bueno, me habló primero de el consumo de heroína en las calles de Nueva York, supongo yo, de Chicago, no sé. Me parece que en los Estados Unidos hay un grave resultado o consecuencia de esa política de drogas que hace que uno pueda encontrarse perfectamente con personas tiradas en las calles, prácticamente en sus huesos, del consumo irracional, casi que psicótico, de sustancias estupefacientes. Esto que suceda en estos países es algo que llama todavía más la atención, porque en los países nuestros, los barrios o lo que se llaman, por ejemplo, en Colombia, como las ollas, se forman de la misma pobreza, de la misma falta de estructuración de la personalidad a través de oportunidades de educación o de sociedades integradas afectuosamente o sociedades integradas por valores, por principios, no sociedades desintegradas y casi al borde del caos por esta disputa de bienes y de prestigios tan extremo. Lo de las bases aéreas, no sé si disparen la producción de la droga. Creo que estaría por ver, simplemente no tendría una respuesta para esa parte. Gracias, profesor.
Ya llegando casi al final del ciclo de preguntas y respuestas, quisiéramos dejar un aspecto reflexivo y conocer su opinión. Gustavo Curiel, lo primero que establece es felicidades por su disertación, profesor. Y su interrogante va hacia el siguiente enfoque. Si se legaliza la droga, ¿no se disparará el consumo hasta niveles insoportables para la sociedad? Bueno, los uruguayos no han reportado aumento del consumo de droga y la han legalizado. Los colombianos tampoco podemos decir eso después de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 1994, que con ponencia de Carlos Gaviria, un magistrado importante y lúcido, ya fallecido, dijo que castigar o tipificar como delito la conducta de consumo de drogas violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Que nuestros sistemas penales, como sistemas penales liberales que son, no están autorizados para castigar los comportamientos que solamente atentan contra sí mismos, que son prácticamente un desarrollo del ejercicio de la libertad de conciencia. Entonces, me parece que eventualmente políticas de legalización podrían dar lugar a un aumento relativo, pero que luego esto puede dar lugar a un descenso. En parte quiero decir que gran parte de los psicólogos han estimado que uno de los atractivos de la droga es su prohibición, que las cosas que se prohíben tientan a las personas a quienes se les prohíbe. Entonces, quitando este factor, es posible que la reducción del consumo llegue, pero no vamos a decir que se acabe. El consumo está aquí y llegó para quedarse. Gracias, profesor. Con esto cerramos el ciclo de preguntas y respuestas. No sin antes, profesor, desearle y extenderle los saludos que realizó la profesora Magali Vázquez y el profesor Francisco Ferreira, así como el profesor Julio Elías Mayoudón, quien intentó contactarnos por intermedio del aula virtual Zoom, sin embargo lo realizó por intermedio de Facebook y estuvo completamente atento de su disertación. Saludos para ellos, por favor. Gracias, Mis profesor. respetos y mi admiración para ellos. ¿Cómo no? Gracias. Próximas videoconferencias. Para el 25 de marzo del 2020 vamos a tener al profesor Roberto Carles desde Argentina, a la profesora Iracema Vilches desde Venezuela. La vamos a tener con la temática el Estado de Derecho y el derecho a recurrir el 1 de abril del 2020 en este espacio académico. No debemos olvidar las recientes reformas tributarias que tuvimos en el año 2020 en el caso de Venezuela, por lo cual Universita Fundación y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario ha agrupado a los mejores tributaristas de Venezuela, a los fines de profundizar sobre el alcance de esta reforma y qué aspectos debemos tomar para la continuidad de nuestro proceso de negocio. Los invitamos a que consulten nuestra página web www.universitafundacion.com. Asimismo, los invitamos a que se incorporen en cada uno de los grupos de Telegram para mantener la mayor interconexión o bien puedan profundizar los proyectos académicos por intermedio de nuestra página web. Agradecemos, profesor, nuevamente su continuidad incesante y tetánica para disertarnos sus conocimientos el día de hoy por intermedio de la Cátedra Jorge Rosell, por haber aceptado la invitación de las instituciones involucradas dentro de la vinculación con el conocimiento y por disertar en este espacio virtual. Profesor, el micrófono es suyo para que realice el proceso de despedida. Gracias a ustedes con su equipo de trabajo que me ayudó en este analfabetismo digital que yo tengo. Afortunadamente salimos adelante y quiero agradecer también al profesor, al jurista Jorge Rosell, gran amigo, gran representación de vuestro país en la América Latina, y augurarles a todos el mayor desarrollo y los resultados más fructíferos en este programa tan importante. Muchas gracias. Hasta luego.